Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En este momento, este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y obviamente saben ustedes también que hay que recordarles que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en nuestra sede social de la calle Sorice 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también todos los viernes de 14 a 17 horas en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, esto es muy importante, esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes. Recuerden, actividades que se realizan en este Asturiano Team 60, estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico que es asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman aquí al programa que con todo gusto, en forma privada, en línea privada, le damos también nuevamente la vía de comunicación. Bueno, otro tema. Hoy, sábado 14, y a las 14 horas... una muy buena propuesta del tradicional té canasta en el Campo Covadonga. Sí, ustedes me van a decir, y es vísperas del Día de la Madre acá en la República Argentina, es un fin de semana extra largo, sí, realmente sí, pero mucha gente se queda en Buenos Aires y quieren disfrutar de una propuesta distinta, de una alternativa distinta. Bueno, el Centro Asturiano, esa es la propuesta y la invitación para que se acerquen hoy a partir de las 2 de la tarde al tradicional té canasta, allí en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden también, sin lugar a dudas, que es para todas las edades, para damas, algunos caballeros también que se suman, pero disfrutar de una tarde muy especial de este té canasta en el Covadonga en Vicente López. Enhorabuena las propuestas que lleva adelante justamente la institución para sumar amigos que, bueno, sábado tras sábado también se van acercando allí a la institución. Bueno, saben ustedes que el día 12, antes de ayer, fue el Día de la Hispanidad, ¿no es cierto? Y el conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires y su banda de gaitas cumplió 70 años de su creación. Y bueno, recordemos que fue fundado por el recordado Manolo del Campo en el año 53. Y bueno, justamente el sábado pasado tuvimos la oportunidad de estar charlando, el gusto de conversar con su director Rafael Rodríguez Castro, que se están preparando obviamente también para la gran fiesta que se va a llevar adelante ahora en el mes de noviembre, que ahora lo vamos a ampliar en esta oportunidad en instantes nada más. Les queremos comentar, esto es muy importante, ayer viernes, que fue un feriado, digamos, turístico, hoy sábado, mañana domingo, lunes el feriado que se trasladó, permanece abierto el Campo Covadonga durante todo el fin de semana largo. Así que esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Ayer estuvo abierto, hoy, mañana, el lunes también va a estar abierto. Así que fin de semana largo, extra largo, pueden disfrutarlo en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Aparte, bueno, la jornada se presta, ¿no es cierto?, de las condiciones climáticas para disfrutarlo y, ¿por qué no?, al aire libre, ya lo creo. Bueno, otro tema, les quiero informar por último que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Todas las edades,
sin distinción de edad, damas, caballeros, todos se pueden sumar. Ensayos que son los días martes y los viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Les vamos a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por un lado, los correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro mail es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Recuerden, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, levantan el teléfono, el celular, más fácil hacer un llamado, o WhatsApp o línea normal. 11 51 58 58 58. Estamos, reitero, 11 51 58 58 58. Facilito el teléfono, realmente el número, para que lo puedan tener. Si llaman de algún teléfono de base, un teléfono fijo de la casa, en vez de poner el 11, ponen el 15. 15 51 58 58 58. Pero hoy todos manejamos celular, así que ya es la costumbre también, es como que el teléfono fijo un poco queda de lado, así que a manejarse con el celular. 11 51 58 58 58. Bueno, vamos a hablar un poquito de actividades que lleva justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires, y bueno, temas muy interesantes, por cierto, para conversar con quien lleva adelante el área de prensa de la institución, el área de prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestro querido amigo Pablo Villarroel. Pablo, buen día, Oscar te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Oscar? Buenos días a toda la audiencia, un gusto volver a charlar contigo. Lo mismo digo, Pablo, qué gusto tenerte aquí en el programa nuevamente. Bueno, yo estuve adelantando algunos temas que son muy importantes, que lleva adelante la institución, que preside nuestra querida Pilar Simón, con toda la comisión directiva, trabajos muy importantes que se ha llevado adelante este 2023, lo que resta este par de meses para terminar este año, ya van proyectando el 2024 y siguen trabajando. Muy, pero muy importante. Pero, bueno, tú que estás en el área de prensa justamente de la institución, contanos qué están preparando, porque tengo entendido, mañana es el Día de la Madre, aquí en la República Argentina, que nos cuentes que hay una propuesta muy particular por el día y para el Día de la Madre. ¿Es así, no es cierto? Contanos. Sí, como siempre, la familia en un primer plano, cuando hablamos de un centro asturiano, de un centro donde la integración es uno de nuestros pilares, es que la propuesta que presentamos para el Día de la Madre es que vengan las personas obviamente a la institución, que está abierta durante todo el fin de semana, pudiendo utilizar el servicio que nosotros le llamamos de parrillero, que creo que alguna vez ya lo hemos contado, donde sí. Tenemos una persona que está haciendo el asado y vos le llevas la carne y él te lo prepara y te dice, vení a buscarlo a tal hora, y vos no tenés ni siquiera que ponerte a prender el fuego, y podés disfrutar de las instalaciones, del sol, que mañana parece que va a estar lindo el día. Sí, sí. Así que bueno, la propuesta es pasar un día al aire libre con las familias y en buena compañía. Esa es la propuesta que tenemos para todos nuestros socios, y que por eso también es que invitamos gratuitamente, ¿no?, a todas sus familias para que puedan celebrar este día tan importante para todas las madres, a quienes las tenemos, y a los que no la tienen también puedan disfrutar en compañía de buena gente. Qué excelente la propuesta. Y entre nosotros, entre vos y yo, el que no sabe hacer asado, yo levanto la mano, porque no sé prender el fuego para hacer un asado, sinceramente. Y la vez pasada me cargaba un poco, me hacía un chiste Juan Manuel Posada, ¿no?, el vicepresidente. Me dice, pero Oscar, ¿tú no sabes hacer asado? Y dije, la verdad, le digo, mira, me encantaría, pero no sé cómo se enciende el fuego, que tal vez es algo fácil, pero acá ustedes tienen la solución. El que no se anima a hacer el asado, muy bien me vendría a mí y a tanta gente el servicio de un maestro parrillero allí en la institución. Vos lo dijiste, es un maestro parrillero, ya lleva, mirá, desde que nací que yo conozco que está el parrillero en el club. Bien. Así que imagínate la cantidad de años que hace y la cantidad de asados que habrá hecho, ¿no?, en tantos años. Claro. Y obviamente que el que quiere ir a prender el fuego, hay un montón de parrillas más, sí, donde cada uno obviamente lleva su carbón y se toma ese momento para hacer obviamente el asado, quien lo quiera hacer. Pero claro, como dijiste vos, para el que no la tiene muy clara,
es una buena alternativa el parrillero. Pero excelente lo que nos estás contando. Así que yo ya me estoy anotando, así te lo digo directamente. Así que, bueno, otro tema. Vamos a charlar de otro tema. Se viene... Bueno, obviamente hay un festejo del aniversario del conjunto Pelayo, del querido y recordado Manolo del Campo, 70 años del conjunto Pelayo, lo que es el 12 de octubre. El sábado pasado charlábamos con Rafael, con el director del conjunto, pero ya están preparando esa celebración con un gran festival celta el próximo mes de noviembre. ¿Es así, no es cierto, Pablo? Es así, justamente. El 12 de octubre es que cumplió estos 70 años el conjunto Pelayo, que lo celebraron con todas las personas que en algún momento formaron parte del conjunto, porque la propuesta que hicieron, digamos, a través de las redes fue que, bueno, cada persona que participó o alguna vez bailó en el conjunto Pelayo podía subir su foto y a través de las redes sociales se podían compartir, así que hicieron una muy linda historia de estos 70 años que estuvo el conjunto Pelayo, a través de las imágenes de cada quienes nos fueron formando, ¿no? Era muy lindo ver fotos muy antiguas de gente que estuvo realizando actividades en el conjunto Pelayo y cómo a través de los años, ¿no? Estos 70 años que cumplieron, lo fueron recreando en las redes. Claro, perfecto, excelente. Y esto va a ser el sábado 11 de noviembre, estoy observando que van a arrancar. Exactamente, en la sede social de Solís, sí. Así que bueno, los esperamos a todos para que puedan vivir este hermoso espectáculo en el hermoso teatro que tenemos en la sede social. Ya lo creo, es bellísima la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Insolís 475, realmente es espectacular, es realmente para destacarlo, y las entradas ya están, obviamente van a estar a la venta, están a través de internet, a través de Passline también, pero además la pueden adquirir en boletería ese mismo día, el 11 de noviembre, ¿no es cierto? Exactamente, o antes, sí. Perfecto. Igual sí, como siempre, no importante porque muchas veces la verdad que los festivales celtas están convocando mucha gente, la verdad que es una actividad que la gente le encanta, así que nada, no se duerman tampoco, y si tienen la posibilidad, saquen con anticipación las entradas. Claro, yo el otro día justamente charlaba con gente ligada al ámbito musical, estaba en una reunión y me decían, y salió la conversación de la música celta, y yo les expuse un poco desde el conocimiento que uno tiene a través de tantos años, Pablo, bueno, ese boom de la música celta, cómo creció la música celta en el mundo realmente, y acá en la República Argentina particularmente hay que destacarlo, y el trabajo que hacen ustedes en el Centro Asturiano realmente es muy, pero muy importante, y llevar adelante la bandera del conjunto Pelayo con esta propuesta musical es más que interesante, Pablo, también hay que destacarlo. Sí, bueno, muchas gracias. Exactamente. Bueno, Pablo, te voy a pedir, recordamos entonces, para mañana, vamos a hablar entonces, ahora, para recordar, mañana Día de la Madre, qué es lo que pasa, cómo puede hacer las personas que se quieren acercar al Centro Asturiano, feriado largo, qué es lo que pasa, que va a estar abierto, y contarnos un poquito nuevamente para cerrar esta charla contigo. Bueno, este fin de semana lo importante es que el centro está abierto, como casi los 365 días del año, así que bueno, a quienes no pudieron viajar, a los que no se fueron a ningún lado y quieran acercarse a nuestro centro, a disfrutar del aire libre, de poder hacer un asado o llevar la comida que quieran para festejar el Día de la Madre en nuestras instalaciones, están abiertas las puertas, así que quien quiera, sea socio o invitado de socio, puede acercarse a pasar el fin de semana en el Centro Asturiano. Excelente entonces. Bueno, Pablo Villarroel, a cargo de prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires, yo te quiero agradecer estos minutos aquí en nuestro programa. Le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que ayer estuve en contacto telefónico con Pilar, ayer viernes por la tardecita estuvimos charlando un ratito, unos minutos, así que le mandamos un beso grande a Pilar Simón, y si te parece, para cerrar la charla contigo, Pablo, vamos a compartir una versión de un autor e intérprete muy importante de allá de Asturias, nacido en Oviedo, un gran cantautor español, es cantautor y presentador de televisión, justamente en el canal del Principado de Asturias, que es Jerónimo Granda. Jerónimo Granda, un grande sin lugar a dudas,
que, bueno, tiene su música para compartirlo con esta versión de Pescadores. ¿Te parece bien entonces? ¿Lo compartimos? Me parece espectacular, muchas gracias. Gracias, Pablo. Te mando un buen sábado. Gracias a vos, te mando un gran abrazo. Pablo Villarroel, muchas a cargo de prensa del Centro Asturiano Buenos Aires, protagonista en El Sol de Nuestra España, edición federal, la música con Jerónimo Granda para todos ustedes.